anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Hace mucho tiempo, los enviados salieron a la tierra de la China Tang. Un viaje que podría poner en peligro sus vidas. ¿Cuál era el propósito de su viaje? Al principio hubo emisarios enviados a la China de la dinastía Sui. Shotoku Taishi, príncipe Shotoku, envió emisarios a la China Sui en el año 607. Después del año 619, cuando los Sui fueron dominados por los Tang, se enviaron igualmente emisarios para aprender sobre la cultura y los sistemas políticos de los Tang, y también sobre budismo y otras cosas. Se dice que China tenía entonces una población de 1 millón de habitantes, y durante las dinastías Sui y Tang, su civilización había alcanzado un alto nivel en términos de cultura y política. Así que los emisarios enviados desde Japón, un país menos desarrollado, trataron de absorber lo más posible. Puede ser más apropiado llamarlos estudiantes de intercambio. Cuando Abe no Nakamaro salió en la 9ª misión a la China Tang en el año 717, tenía 20 años de edad, según el sistema de conteo de año Kazoe. Este es Abe no Kamaro, quien dejó Japón para estudiar en China en el periodo Nara. En el periodo Heian, Saicho se unió a una misión posterior a la China Tang. En el templo en Ryakuji, en el monte Hiei, aún vive la cultura del budismo que Saicho trajo de vuelta a Japón. Este es el templo Abe Monjuin en Nara, donde Abe no Nakamaro nació y se crió. Aquí uno es recibido por Tokai Monju Bosatsu Bunko-so, tallado por Kanei, el gran escultor de Budas. Esta vez ahondaremos en las tribulaciones de los emisarios a Tang. Vamos a visitar en Ryakuji en el monte Hiei y luego Nara, donde nos sumergiremos en los tesoros nacionales del subtemplo de Abe Monjuin. Vista de la ciudad de Kioto. Esta montaña se destaca maravillosamente. Es el monte Hiei, que desde la antigüedad fue venerado como un lugar donde se consagran los dioses. Se puede ver toda la ciudad de Kioto en un solo vistazo desde lo alto de esta montaña. En Ryakuji parece fusionarse con la naturaleza que lo rodea en el monte Hiei. Esta sala principal de Konponchudo es un tesoro nacional. El edificio fue reconstruido en el periodo Edo
y es el salón más grande del templo en Enryakuji. En el interior, un ambiente solemne impregna la sala. Comenzó como el Ishiyoshi Kanin en el subtemplo, un pequeño salón construido por Saicho cuando tenía 22 años. Aquí se consagra una estatua de Yakushi Nyorai que talló Saicho, aunque rara vez se muestra al público. Hace unos 1200 años, Saicho colocó un farol delante del Yakushi Nyorai. Su llama se ha mantenido encendida hasta el día de hoy y se le llama la Fumetsu no Hoto, o luz eterna, o luz Dharma. El ascetismo de Saicho, mientras entrenaba en el monte Hiei, llamó la atención de la gente. Y finalmente ganó el reconocimiento del emperador Kamu, que había establecido la capital de Heian-kyo. A la edad de 38 años, Saicho partió hacia la China Tang con el fin de profundizar su comprensión de las enseñanzas budistas. Desde el Nitto Tokai tenemos una foto de cómo fue el viaje. Aquí vemos a Saicho después de haber atravesado una tormenta en uno de los barcos enviados. Kobo Daishi también estaba a bordo de la misma nave. Después de este arduo viaje, habiendo llegado a la China Tang, Kukai emprendió sus viajes en busca de enseñanzas budistas. Este es el Nengyo Daishi Nitto Cho, un tesoro nacional. Fue expedido a Saicho como documento de permiso para que viajara. Contiene frases tales como, por favor, expídase este permiso, con firmas y sellos o como permiso autorizado. Esto sirvió como lo que ahora llamaríamos pasaporte. Es un preciado documento que proporciona un registro del viaje de Saicho a China. Eso fue durante el periodo inmediatamente posterior a un gran incidente llamado el Anrokusan, la rebelión Anlushan, y no funcionó, pero sí sacudió en gran medida a la dinastía Tang. Por lo tanto, una atmósfera de conflicto aún impregna la parte continental china, con Choang como uno de los lugares de continua rebelión de los generales Anrokusan y Shishimei. Este lugar sufrió momentos de difícil estabilidad política. Al mismo tiempo, el epicentro del budismo estaba al sur, donde había 480 centros budistas en las vecindades del valle del río Yangtze. Así que en vez de ir a Cho'an, Saicho fue a Nancho, al sur de la zona de Tendai-san, donde personas como Dosui y Gyuman estaban difundiendo amplias enseñanzas budistas. Para un budista, era natural ir en busca de la instrucción de maestros como ese.
Kukai, por otra parte, buscaba conocimientos que solo podía adquirir en Cho'an, el centro de la cultura, la política y una amplia variedad de otros temas académicos, aunque aún estuviera en momentos tumultuosos. Así que Kukai partió hacia la capital de Cho'an, el centro cosmopolita. Parecía obvio que si uno buscaba el budismo, uno iría al sur, a Tendai-san, y que si buscaba la cultura, iría a la capital de Cho'an. Siento que las direcciones que tomaron estaban determinadas por sus diferentes enfoques en la vida y formas de pensar. Así que su destino era diferente al de Kukai, aunque al principio habían llegado en el mismo barco. Sorprendido por su destacada aptitud, los sumos sacerdotes de Tang no le evitaron a Saicho enseñanza alguna de las doctrinas budistas. Después de traer de vuelta todas esas enseñanzas budistas de China, Saicho procedió a difundirlas al pueblo. Esta es la Dai Kodo. Este es el dojo, en donde los monjes van a perfeccionar sus conocimientos sobre budismo. Saicho trató de transmitir a muchos las enseñanzas de los iluminados. El tesoro de una nación seguramente está en su pueblo. Muchos sacerdotes consagrados tuvieron su comienzo en Enryaku-ji, guiados por la luz que Saicho había encendido para sus discípulos. Al regresar, nos dirigiremos a Nara, donde nació y se crió otro enviado a la China Tang, Abe no Nakamaro. En nuestra búsqueda de conocer la historia de otros enviados a Tang, viajaremos de Kioto a Nara. Esta es la ciudad de Kashibara en la provincia de Nara, en el sitio del palacio Fujiwara-kyu. Esta fue la primera capital de Japón en ser modelada según las de China. Aquí es donde el clan Abe, una familia aristócrata que sirve a la corte, tenía su templo familiar. Esta zona tenía las residencias de muchas familias aristocráticas que hicieron el viaje hacia y desde la capital. Este sitio de la residencia de Abe no Nakamaro, que se convirtió en enviado a la China Tang, fue una vez una de esas. Justo cerca de los restos del templo de Abe-dera se encuentra Abe Monju-in. Una piedra grande tiene la leyenda Geba, o caballo de desmontaje,
así que aquí debe haber sido donde la gente bajó de sus caballos. ¿Cuáles fueron los comienzos de Abe Monjuin? Hoy lleva el nombre Abe Monjuin, pero originalmente este templo se llamaba Abedera. Abedera fue fundada hace mucho tiempo, en el periodo Asuka. Fue en el primer año de lo que se llama la era Taika, que sería el año 645, el mismo año de un famoso incidente que puso en marcha la reforma Taika y que fue el momento en que se construyó aquí Abedera. La persona que construyó este templo, Abedera, era Abe, no Kura Hashimaru, que era Sadaijin, una posición que sería comparable con el primer ministro actualmente. Esto sucedió en el momento de la reforma de Taika. Llegó a ser el templo tutelar del clan Abe, el equivalente a un radio de 4 kilómetros cuadrados. Alrededor del templo había sido ocupado predominantemente por este clan. Y dado que eran los terrenos de Abe, la gente de esta zona tomó lo que hoy sería el apellido de Abe. Así que esta área es el lugar de origen del clan Abe. Sería preciso considerar a este como uno de los templos más antiguos de Japón. Se puede apreciar todo esto en los detalles y en el valor histórico de todo el edificio. Algunos miembros conocidos del clan Abe que nacieron aquí son Abe no Nakamaru, que con el tiempo fue enviado imperial a la China Tang. Y un tiempo después, ya en el periodo Heian, nació Abe no Seimei, que se convirtió en un famoso adivino. Se dice que este sepulcro Kofun pertenece al fundador de Abedera, Abe no Kurahashimaru. El trabajo de piedra aquí es tan notable que es difícil de imaginar que se hizo hace 1300 años. El Buda de piedra consagrado aquí se dice que es la obra de Kobo Daishi. Esta es la sala Hakusan-do. Aquí se consagra a una diosa que, se cree, ha jugado el papel de casamentera entre los dioses de la construcción de la nación Izanagi e Izanami Kukuri Hime. Considerada una diosa que forma parejas, su santuario es un lugar frecuentado por fervientes adoradores. Al regresar, continuaremos investigando a los primeros enviados a la China Tang. Para entender lo que motivó a los enviados a la China Tang, hemos viajado desde Kioto hasta Nara. Esta es la sala Kinkaku Ukimi-do, que se encuentra sobre el estanque de Abe Monjuin. Aquí se consagra a una estatua de Abe no Nakamaru, por lo que también es conocido como el Salón Nakamaru-do.
Dentro del Kinkaku Ukimi-do, el ídolo principal es Ben-sai-ten. Junto a ella está la estatua de Abe no Nakamaro. Abe no Nakamaro nació en este templo y viajó a la China Tang como emisario. Fue durante el periodo Nara. ¿Qué clase de persona era Abe no Nakamaro? Creo que era una persona sumamente talentosa y capaz. Cuando se unió a la novena misión a la China Tang en 717, tenía 20 años de edad según el sistema de cálculo de la edad Kasoe. Pasó el examen de servicio civil imperial, que se dice que es el más difícil en China, y tomó una posición administrativa a los 28 años. Para alcanzar ese nivel, no habría bastado solo simplemente ir a China y estudiar el idioma. Además de esto, su notable carrera le permitió convertirse finalmente en asistente, por así decirlo, del emperador Xuanzong de Tang. En circunstancias normales, él podría haber vuelto a casa cuando la misión siguiente, la 10ª, llegó de Japón. Sin embargo, según una teoría, el emperador Xuanzong le dijo: un tipo excelente como tú debería quedarse por un tiempo. Así que no podía irse. No fue hasta 30 años más tarde que llegó la siguiente misión, la 11ª, y para entonces tenía 50 años, y estaba preocupado por sus padres a los que había dejado en su ciudad natal. Cuando le dijo esto a Xuanzong, el emperador dijo que en ese caso le daría permiso para que regresara. Pero hubo una tormenta durante el camino de regreso, y Abe no Nakamaro naufragó frente a la costa de Vietnam. De Vietnam volvió directamente al norte de Shangan. Abe no Nakamaro nunca regresó a Japón. Una tablilla de piedra en los terrenos del templo tiene escrita en ella su poema de anhelo de su patria. Se dice que lo escribió en el puerto de Suzhou, China. ¿Cuál podría ser el sentimiento expresado en este poema? Esta es la oficina del profesor Ueno en la Universidad de Nara. Aquí hablamos con el profesor Makoto Ueno, un experto en el Mangyoshu. Amanohara Furisake Mireba, mirando hacia atrás al cielo. En este poema compara el cielo a una gran llanura hacia la cual se vuelve para mirar hacia arriba. Él está recordando, moviendo la cabeza para mirar hacia atrás, mientras se dirigía en la dirección opuesta, obligado a hacerlo porque estaba en un lugar con el que tenía una conexión emocional profunda. Kasuga Naru significa estar en Kasuga. Luego dice, Mikasa no Yamani Ideshi Tsuki Kamo. Él recuerda la luna que vio levantándose sobre el monte Mikasa. Mientras escribe este verso, la luna a la que se enfrenta es la luna sobre la China Tang, pero la luna en su corazón es la que vio sobre el monte Mikasa. Aquellos que vivían en Heiji-o-Kiyo habrían visto la luna emerger por detrás del monte Kasuga y el monte Mikasa. Es un verso melancólico sobre la salida de la luna. Parece ser un poema sobre algo visto en su infancia temprana y bien guardado en su corazón, evocado por lo que Nakamaro vio en ese momento.
Nakamaro parece haber cuidado profundamente de su familia en Japón. Consagrado en el Kinkaku Ukimi-do, junto con Abe no Nakamaro se encuentra Abe no Seimei. Abe no Seimei trabajaba entonces durante el periodo Heian en Kioto como adivino maestro. ¿Cuál era su conexión con Abe Monjuin? Siendo este el lugar de origen de nuestro clan Abe, se nos ha transmitido que es el lugar de nacimiento de Abe no Seimei. Se dice que vivió aquí desde su nacimiento hasta la adolescencia y que en este lugar, que existe hasta el día de hoy, es donde observó las estrellas y estudió la adivinación. Abe no Seimei era descendiente de Nakamaro. Esto nos da la pauta de una conexión profunda entre Kioto y Nara. Este es el Salón Seimei-do. Se dice que acariciar esta esfera te da la protección divina contra los espíritus malignos y las direcciones malas. A uno le gustaría compartir las bendiciones de Seimei. Un bodhisattva monta sobre el lomo de un feroz león. Al regresar, visitaremos el hondo del templo Abe Monjuin y entraremos en contacto con un tesoro nacional. Abe Monjuin es uno de los 3 grandes manjushris en Japón, conocido familiarmente como el Yamato Abe no Monju-san. Sanin y Oreba Monju no Chie, 3 personas que juntas tienen la sabiduría de Manjushri. En el hondo, muchas personas recitan oraciones con el propósito de ser bendecidas con la sabiduría de Manjushri. Dentro del hondo se consagra a la deidad principal, el Bodhisattva Manjushri. Este es el Tokai Monju Bosatsu Gunko-so, un tesoro nacional. Estas 5 estatuas se componen de Manjushri cruzando el mar encima del león, más sus 4 asistentes. Todas son tesoros nacionales. Es una representación del Bodhisattva Manjushri en un viaje de enseñanza. El Bodhisattva Manjushri está a la altura de un león, rey de la selva. Esta estatua de Manjushri, con una altura de 7 metros, es la estatua más grande de Manjushri en Japón.
Este es nuestro principal ídolo del Bodhisattva Manjusri. El cuartel general de la secta de nuestro templo es, como lo fue en el periodo Kamakura, el templo de Todaiji en Nara, donde se consagra el gran Buda. Todaiji fue incendiado en el conocido sitio de Nara a finales del periodo Heian. El monje llamado Chogen se dedicó a la reconstrucción de Todaiji y su gran Buda. La reconstrucción tuvo lugar durante el periodo Kamakura en el año 1203, que era el tercer año de la era Kenin. Nuestra estatua de Manjusri tiene una inscripción en tinta dentro de ella, que incluye el nombre de Chogen, que él escribió como Namu Amida Butsu. Esto no fue refiriéndose a la deidad de Amida, sino más bien como el nombre que Chogen eligió para afirmar como signo de su buena fe en el Buda Amitabha. Al lado de esto se escribe que esta estatua fue comenzada el 8 de octubre en el tercer año de la era Kenin. Encontramos registros de esto. También uno de los discípulos de Chogen, que era el escultor budista Kaikei, a quien Chogen le prestó el nombre An Amidabutsu. A partir de ese momento, Kaikei usó el nombre An Amidabutsu para afirmar sus obras escultóricas budistas. Instruido por Chogen para construir el Nyo-sama, guardianes para la puerta Nayaimon del sur de Todaiji, los terminó el 30 de septiembre. Así fue que, una semana más tarde, comenzó a trabajar en nuestra estatua de Bodhisattva Manjusri. La razón de esto era el deseo apasionado de Chogen para tenerlos terminados a tiempo para la ceremonia de la conclusión del 30 de noviembre para la reconstrucción del templo de Nara, Todaiji. Así pues, se pensó para que forme parte al momento de la reconstrucción del salón Daibutsu en el templo de Todaiji. Esta es la Soryu-ganmon, un tesoro nacional. Es un pergamino descubierto dentro de la estatua del Bodhisattva Manjusri en el periodo Edo. ¿Qué hay escrito en él? Curiosamente, el pergamino fue fechado como el segundo año de la era Kyokyu, o 1220. Esto fue exactamente 17 años después de que Kaikei se dispuso a hacerlo en el tercer año Kenin, o 1203. Este rollo de 1220 fue para asegurarse que la estatua estuviese terminada para la ceremonia de la consagración del Bodhisattva, o lo que se conoce como el brindar un espíritu a la estatua. Lamentablemente no cumplieron con la fecha del 30 de noviembre, en parte debido a un incendio, así que la terminación de todas estas estatuas, las 5, junto con la construcción de una sala del templo donde alojar el Bodhisattva Manjusri, fue posterior a la finalización de Todaiji. Por desgracia, parece que las estatuas no se completaron a tiempo para la apertura del renovado salón Daibutsu en Todaiji. En cualquier caso, 17 años fue mucho tiempo de espera para la consagración del Bodhisattva. Seguramente esperaron más que suficiente. Uno se encuentra atraído por el rostro de este Bodhisattva Manjusri. Está imbuido de la pasión de su creador, el santo sacerdote Shogen. Uno se siente atraído por su rostro. Esta estatua de Bodhisattva Manjusri está flanqueada por 4 asistentes, que son sus compañeros. El Bodhisattva central de Manjusri está cruzando el mar en dirección a Godai-san, en China, que se está comparando a la Tierra Santa original del Bodhisattva de Manjusri, Shorin-san.
y se piensa que estas estatuas representan ese viaje. La figura central, el Monju Bosatsu, en particular es conocida como la obra del escultor budista Kaikei, quien trabajó durante el periodo Kamakura. Una característica de las esculturas budistas de Kaikei es su forma excepcionalmente noble, con caras que son muy agudas, sin ser demasiado severas, y de rostro astuto. Creo que este Buda tiene una expresión verdaderamente apropiada para un bodhisattva, asociado con el discernimiento. También los elementos de la ropa son elaborados y muy bien orquestados, revelándose así como una obra representativa de Kaikei. Al frente del grupo está Sensei Doji, un personaje al que se nombra en el Sutra Avatamsaka, que busca la guía de aquellos que pueden guiarlo por el sendero budista. Y esta es una imagen de él durante su peregrinación. Uten-o sobre el lomo de un león tiene una expresión muy dura en su rostro de apariencia severa, lo que parece ser una necesidad para despejar los muchos obstáculos y rechazar la amenaza que aguarda en el viaje del grupo Monju Bosatsu a través del mar. Una teoría dice que Uten, que dirigía el grupo, era el rey de un área en el camino de seda conocido como Khotan. Incluso desde el punto de vista de China, habría sido un personaje occidental, un extranjero, por así decirlo. Y creo que esto se refleja en la forma en la que se representa su rostro. Hay dos estatuas budistas de pie asistiendo a Monju Bosatsu a cada lado. Uno es Yuma Koji, un rico indio que se convirtió en un discípulo de Shakyamuni. Se dice que estaba tan impresionado al escuchar la guía de Manjushri sobre las enseñanzas budistas que acabó involucrándose profundamente con ellas. Este monje, sosteniendo a un bastón llamado un shakuyo, es Subodai, uno de los 10 grandes discípulos del Buda Shakyamuni. Un budista muy respetado que viajó de la India a Chinatang, que veneró al Bodhisattva Manjushri. Al regresar, veremos a un enviado a la Chinatang a quien se recuerda en la Manyoshu. Los enviados cruzaron el mar para buscar en China los vastos bienes culturales del continente. El Manyoshu se compone de la poesía escrita por los enviados a la Chinatang. Yo diría que Yamanoue no Okura era otro de los más famosos enviados a la Chinatang. Hay un poema de cuando Yamanoue no Okura estaba en la gran dinastía Tang de China, añorando su patria. Isakodomo Hayaku Yamato Otomo no Mitsu Hamamatsu Machiko Inoramu. A lo largo de la orilla del puerto de Otomo los esperan.
Él está diciendo a los remeros del barco, date prisa, volvamos a Japón. El puerto de Otomo era el puerto de Naniwa, Osaka, donde los pinos se alinean junto a la orilla y él está hablando de cómo esos pinos los esperan. Es como si estuviera diciendo, hagamos fuerza, como para volver a los pinos que bordean las orillas del puerto de Otomo. Y de hecho lo logró con la beca que había adquirido. Sirvió al emperador Shomu y contribuyó al Manjoshu, la colección más antigua de poesía japonesa, con la influencia de la literatura moderna que había aprendido en China. El romanticismo de los enviados se siente. ¿Qué trajeron de vuelta a Japón? Teniendo en cuenta la gran brecha en el avance cultural, había un tesoro de conocimiento que se obtendría. Entre las cosas que los enviados japoneses trajeron de vuelta estaba la literatura budista, junto con escritos relativos a la tecnología y los sistemas políticos. La corte imperial de Yamato de esa época solo administraba lo que hoy es la región de Kansai, por lo que fue en cierto sentido simplemente un gobierno provincial. Todo el conocimiento necesario para establecer Japón como nación se encontraba en la China Tang. Así que valía la pena que los enviados pusieran sus vidas en la línea para ir y obtener ese conocimiento. Abe no Nakamaro sirvió a un emperador de la dinastía Tang y nunca regresó de China. Saicho trajo desde China amplios conceptos budistas. Desde Enryaku-ji en el monte Hiei, Saicho extendió a todo Japón una nueva forma de budismo. El papel desempeñado por los enviados a la China Tang puede haber sido una fuerza impulsora detrás del gran florecimiento de la cultura japonesa desde la antigua Nara hasta la antigua Kioto. Y los tesoros nacionales dejados allí para la posteridad siguen brillando con la esencia de la sabiduría de los enviados.